Volvemos a ponernos en acción. Es la hora del planeta. Presenta Sea Sostenible, consultora de educación ambiental para el desarrollo sostenible. Nos sumergimos en las noticias que dan forma a nuestro futuro. Analizamos las noticias ambientales. La noticia que elegí para hoy, en realidad, es un análisis que me gustaría compartir con vos sobre lo que sucedió la semana pasada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, específicamente sobre el discurso que dio el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En su intervención, dedicó una porción importante de su discurso para desacreditar la agenda climática internacional, elogiar los combustibles fósiles y cuestionar las energías renovables. El tono fue, a mi gusto, bastante combativo y provocador. Denunció lo que llamó iniciativas, entre comillas, engañosas sobre el clima, reivindicó la producción energética fósil y planteó que la prioridad debe ser la prosperidad económica y la soberanía nacional. Estas afirmaciones se contraponen fuertemente con el cuerpo de la evidencia científica sobre estos temas y con la tendencia política y económica de muchos países que priorizan la descarbonización. Pero, ¿qué fue lo que dijo exactamente? Ante los líderes mundiales, calificó la crisis climática como un engaño y arremetió contra las energías renovables, señalándolas como una broma. También atacó a China y al Reino Unido, asegurando que sus inversiones en energía limpia eran patéticas y que debían incrementar la producción de petróleo. El discurso coincidió con la Semana del Clima en Nueva York y se produjo a pocas semanas de la COP30 en Brasil. Esta intervención generó alarma por provenir justamente de uno de los países que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, puso en evidencia la falta de compromiso ambiental de esa administración. Por este tipo de afirmaciones es que creo importante profundizar en cada punto para aclarar algunos conceptos erróneos. Primero, calificó el cambio climático como el mayor engaño jamás perpetrado en el mundo. No explicó exactamente a qué se refería con engaño, pero el calentamiento global es un hecho por demás demostrado. La comunidad científica internacional, representada por instituciones como el IPCC, concluyó que el calentamiento observado es en gran parte causado por actividades humanas, por ejemplo por las emisiones de gases de efecto invernadero, y que los impactos son reales, severos, y ya están en curso. Lo vemos con el aumento de las temperaturas, con los eventos extremos, con la subida del nivel del mar, como ejemplos. Además, reportes recientes y bases de datos de observación muestran que la temperatura global sigue en alza y que la ventana para limitar el calentamiento es cada vez más corta. Estos son datos indiscutidos. Segundo, se refirió a la farsa del calentamiento global, afirmando, sin dar fundamento alguno por supuesto, que los científicos ahora usan la frase cambio climático en lugar de calentamiento global, para que no se les acuse de equivocarse si el mundo se termina enfriando. En realidad, explicamos, los científicos del clima usan ambos términos, llamando calentamiento global a la tendencia en el largo plazo del aumento de la temperatura global, y cambio climático cuando se refieren a los numerosos efectos que el mundo está experimentando debido a esa tendencia. Nuevamente, datos indiscutidos. En tercer lugar, y en su afán de despreciar a las energías renovables, se refirió al carbón como carbón limpio y hermoso,
como suele hacer. Pero el carbón no es limpio. Su uso como fuente de energía genera emisiones contaminantes que dañan a las personas y al medio ambiente, incluso con mejoras tecnológicas que pueden reducir los niveles de emisiones. Los combustibles fósiles han impulsado la industrialización. No obstante, su uso masivo es la principal fuente de emisiones que están calentando el planeta. La ciencia y el análisis económico recientes muestran que el costo de los daños climáticos y de eventos extremos ya supera y competitivamente se acerca a los beneficios económicos a corto plazo de mantener la dependencia fósil. Más aún, el mercado y la innovación han acelerado la caída en los costos de los renovables y de las baterías, haciendo la transición económicamente viable en muchas regiones. Por lo tanto, presentar la expansión fósil como solución ignora riesgos climáticos y tendencias tecnológicas. Nuevamente, datos indiscutidos. En cuarto lugar, dijo, también erróneamente, que las fuentes de energía renovable no funcionan, afirmando que no son lo suficientemente fuertes para poner en marcha las plantas que necesitan para hacer grande a un país, y que el viento no sopla. A lo cual le aclaramos a este señor que la energía generada por el viento sigue siendo útil incluso cuando no sopla. Al igual que la energía solar sigue siendo útil cuando no hay sol, ya que la energía puede almacenarse en baterías industriales y en otros métodos, permitiendo que se utilice como parte de una mezcla energética junto con el uso de combustibles fósiles tradicionales. Una vez más, datos indiscutidos. Y por último, y en quinto lugar, se burló de China y del Reino Unido, afirmando que sus inversiones en energías renovables eran patéticas y que China solo vendía molinos de viento al mundo, pero que no los usaba en su país. Aclaramos que esto no es verdad, ya que China lidera en capacidad de energías limpias, con más del triple de potencia eólica que Estados Unidos. El Reino Unido, por su parte, obtiene casi un tercio de su electricidad de fuentes eólicas. Mientras tanto, Estados Unidos retrocede en su inversión verde, debilitando su rol en la lucha climática global. Por supuesto, estos también son datos indiscutidos. Realmente preocupa escuchar de boca de uno de los líderes mundiales argumentos tan absurdos sobre energía y ambiente, ¿no? No ha hecho más que poner al descubierto su rudimentario conocimiento de la ciencia y cree que todos, quienes lo escuchamos, no nos damos cuenta de esto. Que en el siglo XXI, en el año 2025, en la última parte ya del año, alguien sostenga que el cambio climático no existe, es algo que no se puede entender y tampoco se puede aceptar. Un análisis del discurso no es solo listar frases, es medir consecuencias. El discurso de Trump en la Asamblea General no es neutro, refleja y alimenta una política que desvía recursos y legitimidad de los esfuerzos colectivos de mitigación. La ciencia, en contraste, advierte que la ventana para evitar impactos graves es muy estrecha y cada vez más estrecha, y que la inacción o la promoción de fósiles tienen consecuencias económicas, humanitarias y geopolíticas. ¿Y cuál es la posición oficial de nuestro país, de la Argentina, frente a esto? Por un lado, el gobierno nacional viene mostrando una clara simpatía ideológica hacia Donald Trump, elogiando su enfoque en la ONU. Desde el oficialismo se critica a organismos internacionales y a lo que llaman, entre comillas, agenda supranacional burocrática y agenda de élites políticas. También se han manifestado intenciones de abandonar o reducir la participación en ciertos organismos internacionales, o al menos en políticas multilaterales, que según la administración obstaculizan la libertad económica y la soberanía. Por otra parte, hay reportes de recortes presupuestarios en materia ambiental y climático,
y de una debilitación institucional del ministerio responsable del ambiente, reducción de rango ministerial, menores asignaciones presupuestarias, lo que sugiere una bajísima prioridad política al tema climático a nivel federal. El contrapunto de esto es que muchas provincias argentinas, por suerte, se han organizado para hacer frente a la política nacional. Hay una alianza verde argentina entre jurisdicciones provinciales que trabaja en políticas ambientales, climáticas y locales. Gobernadores de diversas provincias firmaron acuerdos importantes en la conferencia climática que se hizo hace poquito tiempo en la provincia de Córdoba. A esa conferencia se sumaron, por supuesto, la provincia de Córdoba, Santa Fe, Chubut, La Pampa, Jujuy, Entre Ríos y demás, impulsando entre ellos la transición energética, la biodiversidad, la economía circular y justicia climática, en contraste con la postura federal nacional. En definitiva, el discurso de Donald Trump en la ONU no solo fue un gesto de confrontación con la ciencia y el multilateralismo, también se convirtió en un espejo incómodo para la Argentina. Mientras el mandatario estadounidense defendía los combustibles fósiles y ridiculizaba la acción climática, el gobierno nacional aplaudía en sintonía y dejaba entrever un rumbo que puede hipotecar nuestro futuro. El contraste es evidente. La evidencia científica ya no admite demoras. Y cada grado, cada tonelada de carbono y cada decisión política cuenta. Argentina está frente a una encrucijada histórica. Puede aferrarse al espejismo de la renta fósil y al negacionismo, o puede asumir un liderazgo real en la transición energética, apoyada en su enorme potencial renovable y en la voz de provincias y comunidades enteras que ya muestran otro camino. Lo que está en juego no es solo la coherencia con compromisos internacionales, es la seguridad alimentaria, la salud, el agua, el trabajo y la dignidad de las generaciones que vendrán. No todo es para hoy. La pregunta que queda abierta, la verdad que es contundente. ¿Seguirá la Argentina el eco de los discursos que niegan la urgencia climática? ¿O será capaz de escribir una historia distinta en la que el desarrollo y la protección de la vida vayan de la mano? Te dejo pensando. Presentó Sea Sostenible, capacitación en medio ambiente, diagnóstico ambiental, acompañamiento a todo tipo de organizaciones que deseen implementar sistemas de gestión ambiental, auditorías internas para ISO 14001. 223-681-8531. Consultora seasostenible@gmail.com. En Instagram, @seasostenible, con C al inicio. La educación ambiental es una poderosa herramienta de transformación de la realidad y del futuro.